Bueno, vamos a hacer los ejercicios de zona de Fresnel correspondientes al capítulo de microondas que habían quedado pendientes. Vamos a hacer dos de los ejercicios, porque los dos primeros lo que preguntan es cuál podría ser la altura máxima de algo que pueda interferir sobre la zona de Fresnel. Primero vamos a recordar qué era la zona de Fresnel. Y en particular para el ejercicio 1, teníamos en el ejercicio 1 que había dos edificios que íbamos a vincular mediante un enlace de microondas y que estaban separados, a una distancia de 700 metros. Las antenas estaban a una altura de 7 metros. Y lo que nosotros sabemos es que en los enlaces de microondas se produce, por más que tengamos línea de vista entre ambas antenas, se produce una zona, que es como una especie de pelota de rugby, donde se transmite la energía. Esa zona tendría que quedar libre, sin interferencia, sin nada que se interponga, en al menos un 60%. ¿Sí? Esta es la zona donde se concentra la mayor parte de la energía. Se llama primer zona de Fresnel. También está la segunda zona de Fresnel, pero tiene menor energía. Entonces el ejercicio pregunta, ¿cuál tendría que ser la altura de un micro? ¿Sí? Un micro que pasa por una calle para que no afecte a la zona de Fresnel. Es decir, ¿de cuánto tendría que ser como máximo la altura de ese edificio? Bueno, lo primero que tenemos que determinar es cuál es el radio de la zona de Fresnel. Y para eso había una fórmula que decía que el radio de Fresnel era 8,67 por la raíz cuadrada de la distancia expresada en kilómetros dividido la frecuencia expresada en gigahertz. Entonces, reemplazando los valores que nosotros ya tenemos, es 8,67 por la raíz cuadrada de la distancia expresada en kilómetros, 700 metros expresado en kilómetros es 0,7, dividido la frecuencia, la frecuencia no la mencionamos, el ejercicio dice 2,4 GHz. Ya sabemos que es una frecuencia en una banda no licenciada, no hay que pagar por ese uso. La misma banda es la frecuencia del Wi-Fi, incluso podría ser un enlace de Wi-Fi, un repetidor por ejemplo. Entonces 2,4. Esto da, creo que acá ya lo tengo anotado, para que voy a hacer la cuenta, 4,68. 4,68. O sea que el radio, esta parte de acá, es 4,68. Bueno, podríamos determinar dónde termina acá la zona de Fresnel. Y es sencillo, porque si nosotros tenemos que en el medio tenemos los 7 metros, le restamos los 4,68, 7 metros menos 4,68 metros, que es el radio de la zona de Fresnel, esto nos da 7 menos 4,68 nos da 2,32 metros. O sea, hasta acá 2,32. Obviamente todo esto no está a escala, ¿no? Bien. O sea que si el micro tuviera 2,32 metros, no interfiere para nada en la zona de Fresnel. Podría interferir un poquitito más, hasta un 40%, porque nos dice que tiene que estar 60% libre. Entonces, veamos cuánto es el 40% de este radio de Fresnel. O sea, sería 0,4 por los 4,68. Este sería el 40%. Entonces, 0,4 por 4,68 nos da 1,87 metros. Quiere decir que esto podría crecer hasta 1,87 metros dentro de la zona de Fresnel como máximo, ¿no? Bueno, ahora simplemente es, la altura, hasta acá teníamos 2,32 metros, ¿sí? Hasta justo hasta donde comienza la zona de Fresnel. Si le sumamos el 40% de su radio, hasta ahí podría crecer, o sea, simplemente sumar estos dos. Y nos da
Entonces 1,87, de nuevo, 1,87 más 2,32, 4,19, 4,2 para redondear. ¿Sí? Entonces la altura máxima de ese micro tendría que ser de 4,2 metros. Este es entonces, la resolución es bastante sencillo del primer ejercicio.